A pesar de haberse ocultado detrás de un muro en el patio trasero, alcanzaba a escuchar los lamentos de su amiga. Decidió salir para poder auxiliarla. Subió la escalera tímidamente y encontró los dos cuerpos de sus amigas acuchillados. Una de ellas aún estaba con vida y, estando descalza, salió con los pies embarrados de sangre para pedir ayuda. Hola amigos, estamos de nuevo en La Valija de Mila y para hoy les traigo crímenes ocurridos en Halloween. La leyenda urbana de Halloween, que se trata de repartir dulces envenenados o con agujas o partes de cuchillas de afeitar entre algunas manzanas de caramelo, se hizo realidad. Esta tuvo precedente en 1974 en Texas, en donde Timothy O'Bryan consumió una barra de caramelo ácido, la cual fue envenenada con cianuro. Él estaba con su padre pidiendo dulces en Halloween, visitaron algunas casas y encontraron una casa en donde las luces se encontraban apagadas, pero la ilusión de los niños por recibir caramelos era más fuerte e insistieron en timbrar. Timothy iba con su padre, su hermanita de 5 años y unos vecinos pidiendo dulces en el grupo. Al ver que no respondían al llamado, los niños cruzaron la calle a pedir dulces en otras casas y el padre, Ronald O'Bryan, se quedó un rato. Cuando se volvieron a encontrar, el padre les dijo que tenía buenas noticias, que les habían dado algunas barras de caramelo ácido. Los niños contentos recibieron las barras de caramelo y se fueron a sus casas a dormir. Cuando Timothy consumió su caramelo, se dio cuenta que el sabor era demasiado ácido y su padre le dio un refresco dulce para mitigar el sabor. Una hora más tarde, Timothy estaba sin signos vitales y lo llevaron al hospital, pero se dieron cuenta que había llegado muerto. Cuando la policía comenzó a investigar, notaron actitudes raras en el padre, Ronald O'Bryan, y visitaron el sector donde habían pedido dulces y se dieron cuenta que para Ronald era imposible identificar la casa en donde le habían dado estas barras de ácido. Él dijo que se las había proporcionado un hombre. Cuando la investigación iba avanzando, el fiscal se dio cuenta que el padre, Ronald O'Bryan, como era un óptico, había estado en clases de la universidad y preguntó a su profesor si el cianuro era más letal que otro veneno, cuánto duraba en actuar y qué dosis necesitaba para matar. Timothy recibió la dosis suficiente para matar a 2 personas. Cuando la policía de Texas se dio cuenta que los argumentos de Ronald O'Bryan no eran tan sólidos, los llevaron nuevamente al vecindario para indagar cuál era la casa en donde había recibido el caramelo exactamente, y estando Ronald allí, misteriosamente recuperó la memoria, identificó la casa y arrestaron al dueño de la casa que vivía allí, que era un trabajador del aeropuerto. Pero este señor tuvo una coartada muy sólida, lo cual fue muy fácil de corroborar porque se encontraba trabajando en su turno en el aeropuerto. En la casa únicamente quedaba
su esposa y su hija y apagaron las luces al ver que se les habían acabado los caramelos para repartir y no querían ser molestadas. En la investigación también se dieron cuenta que unos meses antes del Halloween, Ronald O'Bryan había adquirido seguros de vida a nombre de sus hijos, cada uno por $5,000. Cuando avanzaron los meses, los amplió a $20,000 cada uno. La policía investigó y se dio cuenta que Ronald O'Bryan tenía deudas casi cercanas a los $100,000, razón suficiente para poder matar a sus hijos y cobrar el seguro. También pareció muy sospechoso que al día siguiente de la muerte de su hijo Timothy de 8 años, Ronald llamó para cobrar el seguro. Elizabeth, su otra hija de 5 años, y los otros vecinos con que andaban pidiendo dulces se salvaron porque cuando Timothy murió, el forense se dio cuenta que su boca olía a almendra y dice que es el olor característico del cianuro. Así que alertaron a los otros niños sobre esta barra de caramelo y no la alcanzaron a consumir. Finalmente, Ronald O'Bryan fue capturado y sentenciado a pena de muerte. Tras 10 años de apelaciones infructuosas por su abogado, fue ejecutado con la inyección letal. Se dice que el día que Ronald O'Bryan fue ejecutado, afuera de los estrados había gente repartiendo dulces en honor a la justicia que se estaba impartiendo contra el crimen en Halloween. El investigador encargado del caso se fue a pescar a un lago, a beber vino hasta oscurecer, esperando la ejecución de Ronald O'Bryan. Esta es la historia sangrienta de 3 compañeras que compartían una casa. Lauren Mianza, Leslie Mazzara y Adrienne Insomnia compartían una casa en Napa, California. En la madrugada de Halloween de 2004, Lauren se despertó en su habitación ya que dormía en la planta baja por los ladridos de su perro. Ella sintió que alguien había entrado y pensó que era el novio de Leslie. Cuando se asomó, escuchó gritos aterradores de Adrienne y vio que un hombre bajaba la escalera rompiendo cosas a su paso. Presa del pánico, Lauren se dirigió al patio trasero de la casa y se escondió tras un muro que era muy alto y ofrecía resguardo. Pero dentro de la casa el desconocido seguía moviéndose y se seguían escuchando los ruidos. Cuando Lauren volvió a escuchar los gritos aterradores de Adrienne, de nuevo entró en la casa. Intentó llamar a la policía, pero se dio cuenta que la línea había sido cortada. Se dirigió a la habitación donde habían sonado los gritos aterradores y se dio cuenta que Leslie, su compañera, yacía acuchillada en un charco de sangre sobre una pila de ropa. Y Adrienne también estaba acuchillada, pero aún se encontraba con vida. Adrienne se encontraba detrás de la cama con numerosas puñaladas y aunque estaba viva se veía muy débil. Después de infructuosos esfuerzos, Adrienne lamentablemente murió. Lauren estaba descalza y con los pies llenos de sangre por el crimen de sus amigas, bajó la escalera y desde su móvil logró llamar a la policía. El crimen tardó 1 año en resolverse y se dieron cuenta que el responsable era Eric Cooper, quien era el esposo de una de las amigas de Adrienne. El hombre confesó su crimen y no dio ningún motivo por haberlo hecho.
tercera historia de crimen en Halloween es una historia muy conocida en Colombia, que es la historia de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Este era un chico universitario que fue a celebrar su fiesta de Halloween con sus amigos. Dentro de su grupo de amigos estaba Laura Moreno, con quien pretendía tener una relación sentimental o ya la tenía clandestinamente. El caso es que Luis Andrés dudó mucho en asistir a la fiesta porque al parecer estaba de pelea con Laura Moreno. Él alquiló un disfraz de diablo, se vistió y a pesar de los malos presentimientos de su madre, fue a la fiesta y a la mañana siguiente amaneció muerto el 1 de noviembre, el Día de los Difuntos. Inicialmente, por la versión que dieron sus amigos, se dijo que el joven estaba muy alcoholizado y cayó a un canal de agua que se encuentra en un barrio de Bogotá. Pero poco después los investigadores determinaron que la caída no daba para los golpes que encontraron en su cuerpo. La madre, una señora guajira, en donde tienen muchas creencias en lo espiritual y lo paranormal, dice que tuvo un sueño en donde Luis Andrés le dijo que las pruebas estaban en su propio cuerpo. Así que la familia de Luis Andrés contrató sus propios forenses para realizar la autopsia y descubrieron que su cráneo había sido golpeado con un objeto contundente y se asimilaba mucho a la base de una botella de licor. Después de una durísima batalla legal, pues los amigos que estaban acusados de encubrir el crimen tenían muchísimas influencias con políticos y gente muy poderosa de Colombia. Se determinó que ellos eran inocentes y que se trató de un accidente, pero muchas de las pruebas que realizaron los investigadores y el forense contratado por la familia conducen a la versión de que uno de los muchachos del grupo, Carlos Cárdenas, sostenía una relación sentimental con la joven Laura Moreno y que por celos entre él y sus escoltas mataron de una paliza a Luis Andrés Colmenares y trataron de disolver el crimen tirándolo al canal de aguas.